Al filo de los años 2000, el mundo bascula. Las torres de Manhattan acaban de derrumbarse. El polvo aún no ha caído del todo cuando ya, en las salas oscuras del poder estadounidense, se abre otro teatro, invisible, silencioso, sin frontera ni horizonte. Estados Unidos envía sus tropas hacia Afganistán en octubre de 2001, luego hacia Irak en marzo de 2003. Los aviones despegan, los convoyes atraviesan el polvo, las bases avanzadas brotan como fortalezas de metal en medio de las arenas. Pero, detrás de los blindajes, detrás de los chalecos antibalas, se instala otro escudo. Un escudo hecho de fibras, de cables, de pantallas. Porque, a partir de ahora, cada unidad, cada mando, cada orden que parte del suelo estadounidense hacia las montañas de Helmand o las callejuelas de Bagdad, descansa en redes digitales. NIPERNet, la red discreta de los mensajes sensibles pero no clasificados, se extiende como un río de sombras y luz, uniendo bases, buques, estados mayores y puestos avanzados. CIPERNet, más profundo, secreto, invisible a la mirada profana, se convierte en la columna vertebral de las operaciones encubiertas, de los planes clasificados Secret, y más allá, hasta las zonas más compartimentadas de la inteligencia. En los búnkeres climatizados, las pantallas se encienden sin interrupción. Los mapas se actualizan en tiempo real. Los drones transmiten, los satélites retransmiten. Las voces de los comandantes atraviesan el planeta en pocos segundos. El ejército estadounidense, gigante de carne y acero, injerta en su cuerpo un sistema nervioso digital. Se cree más rápido, más preciso, más fuerte. Pero todo poder llama a su doble. Y, lejos al este, en edificios sin rótulo, en complejos disimulados detrás de cercas y coberturas oficiales, otras fuerzas despiertan. Estados rivales observan, prueban, aprenden. Rusia, China, otros quizás, escrutan la nueva dependencia del gigante. Entienden que, detrás de los tanques, detrás de los aviones, late sin cesar un corazón de datos. Los informes se acumulan sobre los escritorios del Congreso. Expedientes gruesos, encuadernados, donde el Department of Defense alinea las cifras de las intrusiones intentadas, detectadas, sospechadas. Las curvas suben año tras año. Los oficiales de la NSA, de lenguaje medido, se suceden ante las comisiones. Hablan del crecimiento de los ataques, de actores estatales, de sofisticación. No alzan la voz, pero las palabras pesan mucho. Las redes militares son ya un objetivo. Sin embargo, en el propio Pentágono, la obra digital avanza como una ciudad en construcción demasiado rápida. Las redes se multiplican. Army, Navy, Air Force, Marine Corps. Cada rama lleva su herencia, sus sistemas, sus arquitecturas, y luego los conecta a los demás. El US Central Command, CENTCOM, se erige en nudo vital para las guerras de Oriente Medio. De Tampa a los desiertos iraquíes, de Washington a los valles afganos, todo se conecta. Las bases de datos proliferan. Los servidores se amontonan en hileras apretadas en salas frías, zumbantes. Las fibras se cruzan bajo los suelos técnicos, los conmutadores parpadean. Se conecta, se interfiere, se sincroniza. El conjunto se parece a una inmensa constelación de circuitos, una máquina global. En los teatros de operaciones, la realidad es más cruda. En una tienda polvorienta, un soldado deja su arma, toma un ordenador. En un contenedor metálico, un oficial intercambia archivos. El tiempo apremia. Las distancias son largas. Las redes son a veces lentas, a veces inexistentes. Entonces el ejército se apoya en lo que parece simple, rápido, evidente. Los soportes extraíbles. Las memorias USB se convierten en talismanes cotidianos. Pequeños rectángulos de plástico y metal que pasan de mano en mano, de base en base. En ellos se transportan informes, mapas, listas de objetivos, imágenes de drones. Se deslizan en un bolsillo, en un chaleco, se atan a un llavero. Se copia desde un sistema aislado, se transfiere hacia una red conectada, se salvan los fosos que los cables no pueden franquear. Sobre el papel ya existen normas. El DoD ha publicado directivas sobre estos soportes. Advierte, regula. Pero esas líneas siguen a veces letra muerta, perdidas en el espesor de la guerra, en el tumulto de las rotaciones, de los despliegues, de las urgencias. En algunas bases se controla, en otras se tolera. En otros lugares se hace la vista gorda. En Washington se repiten auditorías austeras, firmadas por el Government Accountability Office. Señalan fallas, accesos demasiado amplios, segmentación insuficiente, falta de concienciación de los usuarios. Las palabras son técnicas, pero detrás de ellas se perfila una verdad desnuda. El sistema crece más rápido que su propia piel de seguridad. Mientras tanto, las señales de alarma se multiplican.
En las redes gubernamentales estadounidenses, mucho más allá del solo Pentágono, estallan incidentes. La JAO las registra, año tras año, en informes dirigidos al Congreso. El Department of Homeland Security, guardián de las agencias civiles, habla públicamente de ataques en aumento. Intrusiones tienen como objetivo a ministerios. Los datos son sondeados, copiados, a veces sifonados. Frente a esta marea creciente, Estados Unidos se reorganiza lentamente. La NSA, antes centrada en la escucha y el descifrado, asume un papel creciente en la defensa de las redes militares. Se habla de Information Assurance. Se construyen, bajo el techo del US Strategic Command, capacidades de Computer Network Defense. Equipos vigilan día y noche los flujos de datos, como centinelas en la cima de un bastión digital. Pero este bastión todavía no tiene un único señor. No existe, antes de 2008, un mando dedicado exclusivamente al ciberespacio. Las estructuras están dispersas, las misiones fragmentadas. Las unidades se superponen, se coordinan como buenamente pueden. US Cyber Command, ese nombre que la historia recordará, aún no se ha pronunciado. No es más que una idea que flota en los pasillos, una posibilidad en gestación. En esta penumbra se aproxima un evento. Primero será ignorado, luego será silenciado. Después será nombrado, años más tarde, como se nombra una batalla decisiva. Porque, a posteriori, voces de alto rango del Pentágono dirán, fue the most significant breach of US military computers ever, la intrusión más grave de todos los tiempos en las redes del primer ejército del mundo. Este choque se convertirá en una línea de fractura en la doctrina estadounidense, un punto de inflexión que obligará a repensar, reconstruir, crear nuevas estructuras, nuevos mandos. Pero en el momento en que se prepara, aún no hay nada escrito en las paredes de los búnkeres. El señor Nadie no sabe nada. Solo algunas advertencias, ya, resuenan en los discursos. Los detalles técnicos precisos permanecerán sellados, clasificados, protegidos por el secreto. No se dirá todo. Se ocultará el tipo exacto de malware, sus circuitos de mando, sus relevos extranjeros. Pero la sombra del evento bastará para moldear las políticas, para reorganizar el campo de batalla invisible. A la cabeza del Department of Defense, un hombre vigila. Robert Gates, secretario de Defensa desde diciembre de 2006. No es el primero en llevar esta carga, pero será quien deba afrontar la revelación de esta brecha digital. A su lado, el Deputy Secretary de la época, Gordon England, lleva las riendas del día a día hasta febrero de 2009. Luego llegará William J. Lynn III, que sacará a la luz, en 2010, el relato de lo que ocurrió. A su alrededor, la constelación institucional se activa. US Strategic Command orquesta, antes de la creación de un verdadero mando cibernético, las operaciones defensivas y ofensivas en el ámbito digital. La NSA escruta los flujos, detecta anomalías, caza al intruso invisible en la masa de paquetes lógicos. CENTCOM, orientado hacia las arenas iraquíes y las montañas afganas, depende de redes que no ve, pero que utiliza a cada segundo. Otras entidades se sitúan en un segundo plano. La Defense Information Systems Agency, DISA, custodia las arterias de comunicación, garantiza que las órdenes salgan y regresen. La Joint Task Force Global Network Operations vela, por su parte, por la defensa de las redes del DoD en su conjunto, tejiendo una red de vigilancia. Estos nombres fríos ocultan hombres, mujeres, horarios interminables, pantallas azuladas en salas sin ventanas. Así se alza el decorado antes de la tormenta. Estamos a las puertas del verano de 2008. Años de compromisos militares han consolidado una dependencia casi total de los sistemas digitalizados. Los generales piensan en mapas digitales. Los análisis fluyen por fibras. La información crítica viaja por redes que nunca duermen. Y sin embargo, las brechas siguen siendo enormes. Los soportes extraíbles, esos discretos vectores del día a día, siguen circulando con una libertad peligrosa. Las políticas existen, pero no están ni plenamente armonizadas ni estrictamente aplicadas. El sistema es potente, pero poroso. En este momento preciso, ninguna Operation Buckshot Yankee existe todavía. El nombre no se pronuncia en las salas de crisis, no aparece en ninguna orden de operaciones. Este código, Buckshot Yankee, será forjado más tarde, para designar la respuesta, la limpieza, el esfuerzo titánico para expulsar a un adversario que ya había entrado. No será el nombre de un ataque estadounidense, sino el de una defensa desesperada, de una caza a la sombra en las profundidades de las redes. Las condiciones, esas, ya están reunidas. Un ejército entero depende de redes interconectadas. Soportes extraíbles cruzan las fronteras entre sistemas aislados y sistemas conectados a las grandes arterias del DoD. Actores extranjeros afilan sus herramientas de espionaje digital. Existen estructuras de defensa,
pero siguen siendo incompletas, fragmentadas. Y, hasta ahora, ningún incidente mayor ha revelado aún, a plena luz, lo que puede ocurrir cuando una simple memoria USB cruza la línea. Ningún caso, todavía, de compromiso masivo por soporte extraíble ha dejado su huella en la memoria del Pentágono. El peligro es real, pero abstracto. Presente, pero lejano. Es en esta tensión silenciosa donde irrumpe el verano de 2008. El calor aplasta una base estadounidense en algún lugar de Oriente Medio. La arena quema bajo las botas. En una oficina modesta, un soldado, uno entre miles, toma una memoria USB. Quizá la haya encontrado en una bolsa, sobre un escritorio, en un sobre. Quizá la crea segura. Se parece a todas las demás. Ningún destello rojo, ninguna marca, ningún silbido la distingue. La introduce en un puerto USB de un ordenador militar. La pantalla no tiembla, el sistema no grita. Ningún fallo aparente. Los archivos se abren, se cierran. El gesto es banal, dura unos segundos. Luego el soldado retira la memoria, reanuda su trabajo, quizás sale a la calor opaca de la base. Pero, en el instante en que el conector de acero tocó el metal del puerto, algo se despertó en la máquina. Un código, venido de otra parte, se desplegó en los circuitos. Invisible al ojo desnudo, mudo para el oído humano. Un agente digital se instaló, alzó sus antenas lógicas, comenzó a explorar. Este malware no es una bomba burda. No busca destruir, bloquear la pantalla, apagar los sistemas. Abre una puerta, observa, traza mapas interiores, prepara canales de exfiltración. Es el explorador de una operación de espionaje, no el martillo de un sabotaje. En los meses venideros se le atribuirá, en los análisis abiertos, un perfume de un eco ruso, sin que nunca la palabra oficial estadounidense grabe esta acusación en mármol. El DoD se mantendrá prudente. Las pruebas circularán en los círculos cerrados, pero no en los periódicos. Fuera, se hablará de un actor extranjero, de una operación sofisticada, de una mano estatal tras el telón. Por ahora, el código actúa. Se copia en el disco. Se adapta. En cuanto otro soporte lo toca, en cuanto otro sistema lo roza, salta. Se insinúa en las redes internas, aprovechando cada apertura, cada enlace. Primero, alcanza los sistemas conectados a NIPRNet. Luego cruza, por caminos técnicos conocidos por pocos, las fronteras hacia CIPRNet y otras redes clasificadas. Las barreras existen, pero no son herméticas. En este laberinto de enlaces, de puentes administrativos, de comparticiones controladas pero complejas, el malware encuentra fisuras. Avanza sin ruido. No suena ninguna alarma general. Las operaciones continúan. Las órdenes salen. Los drones vuelan. Y sin embargo, algo empieza a cambiar. En los centros de supervisión, entre los océanos de registros y señales, aparecen anomalías minúsculas. Flujos extraños. Comportamientos de host que no encajan con los modelos. Archivos que se mueven donde no deberían. Analistas, en el DoD como en la NSA, inclinan sus rostros hacia las pantallas. Aíslan, comparan, cruzan datos. Perciben la presencia de un intruso. Poco a poco, nace la certeza. Un código malicioso se ha introducido en los sistemas militares. Ya no se trata de un ataque remoto, clásico, por la red abierta. El vector, esta vez, es una memoria USB insertada en una base en pleno teatro de operaciones. Un objeto físico, banal, llevado por un soldado de uniforme. La alerta asciende por la cadena de mando, rápidamente. JTFGNO es movilizado. Se llama ADISA. La NSA se sumerge en el código, lo disecciona, busca sus firmas, sus órdenes, sus servidores de control. CENTCOM, comprendiendo que sus propias redes están afectadas, cierra filas. Los mensajes viajan hacia el despacho de Robert Gates. Los informes, primero técnicos, se cubren pronto de palabras más graves. Compromiso, alcance desconocido, riesgos de exfiltración de datos clasificados. Hay que actuar, y rápido. En las salas de crisis se impone una decisión: lanzar una operación coordinada, masiva, para expulsar al intruso, sanear los sistemas, taponar las brechas. Esta campaña recibirá un nombre. Este nombre, de ahora en adelante, va a entrar en la historia. Operation Buckshot Yankee. El primer golpe cae en noviembre de 2008. El DoD emite una directiva clara, marcial. Prohibición de todos los soportes de almacenamiento extraíbles. Memorias USB, discos duros externos. Algunos CD, algunos DVD. De la noche a la mañana, en todas las ramas, las órdenes se transmiten. Se desenchufa, se retira, se guarda, se confisca. En las bases, la sorpresa es brutal. Las unidades se habían acostumbrado a esos puentes discretos. De pronto, se ven privadas de ese reflejo. Las operaciones cotidianas se atascan. ¿Cómo transferir datos desde sistemas no conectados hacia centros de mando alejados? ¿Cómo hacer llegar rápidamente un archivo crítico a un puesto aislado?
Hay que improvisar, buscar otros métodos, implementar nuevos protocolos. El remedio molesta, pero es necesario. Paralelamente, comienza la inmensa purga. Se despliegan procedimientos de desinfección en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta las bases avanzadas. Los técnicos recorren los pasillos. Se escanea, se limpia, se reinicia. Los antivirus se instalan, se actualizan, se refuerzan. Los sistemas de detección de intrusión se vuelven más precisos, más vigilantes. Los arquitectos de redes replantean las fronteras, ajustan las segmentaciones, erigen nuevos compartimentajes para que un futuro malware no pueda, con tanta facilidad, pasar de un sistema a otro. Los accesos se controlan con más rigor, se recalculan los permisos, se rastrean los usos. En los búnkeres de la NSA, equipos registran el código malicioso, desmontan su estructura, rastrean sus llamadas, intentan identificar las infraestructuras de comando y control que, en algún lugar del planeta, reciben o envían instrucciones. Cruzan esos indicios con el espionaje humano, con las interceptaciones, con otros incidentes conocidos. Poco a poco se dibuja un retrato. Las miradas se vuelven hacia el este, hacia un estado sin que su nombre se grite a los cuatro vientos. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses. Buckshot Yankee se vuelve un maratón. Cada sistema limpiado revela otro. Cada segmento saneado llama a un siguiente. Sin embargo, el esfuerzo da frutos. Progresivamente, las redes son purgadas. Los responsables del DoD, más tarde, afirmarán que erradicaron el malware, que restablecieron la integridad de los sistemas. Pero la victoria tiene un precio. Las bases, privadas del uso libre de soportes extraíbles, reinventan su logística digital. Se implementan nuevas soluciones técnicas para transportar los datos. Se imaginan redes más seguras, procedimientos más lentos pero más fiables. El ejército aprende a vivir con cadenas más cortas, cadenas más controladas. Poco a poco, el rayo inicial se convierte en reforma. La prohibición total de los soportes extraíbles no puede durar indefinidamente. Las operaciones exigen flexibilidad. Entonces, las reglas se afinan. Las memorias USB ya no están proscritas, sino supervisadas. Se cifran, se inventarían, se siguen al detalle. Los sistemas rechazan ahora la inserción de un soporte no autorizado. La sombra de 2008 planea sobre cada puerto USB. A raíz de la operación, se pone en marcha un movimiento más profundo. Robert Gates, en junio de 2009, anuncia la creación de un nuevo mando, el US Cyber Command. Bajo el amparo del US Strategic Command, este nuevo actor debe unificar las fuerzas dispersas, dirigir con una sola mano las operaciones defensivas y ofensivas en el ámbito digital. Ya no se trata de considerar la ciberseguridad como una tarea secundaria, sino como una misión central, una dimensión plena de la potencia militar. Los vínculos entre la NSA y el DoD se estrechan aún más. Se desarrollan las capacidades conjuntas de detección, de análisis, de respuesta. En cada gran mando, desde el CENTCOM hasta el PACOM, se crean células cibernéticas, integradas en la planificación operativa. Lo digital ya no es una idea de último momento. Se convierte en una línea de frente. En 2010, William J. Lynn III toma la pluma en Foreign Affairs. Revela entonces, por primera vez de manera detallada, lo que no era más que un murmullo en los pasillos. Cuenta la memoria USB infectada, la base de Oriente Medio, la propagación silenciosa a través de NIPERNet y CIPERNet. Nombra el incidente, la intrusión más grave en las redes militares estadounidenses. Da a la Operation Buckshot Yankee su rostro público, el de una respuesta inmensa a un enemigo invisible. Al mismo tiempo, la doctrina cambia de forma. El DoD proclama oficialmente que el ciberespacio es un dominio de operaciones, al mismo título que la tierra, el mar, el aire y el espacio. Los documentos estratégicos, a partir de 2011, hacen eco de las lecciones de 2008. Hablan de defensa activa, de resiliencia, de cooperación entre agencias. Recuerdan que la seguridad ya no debe pensarse a posteriori, sino desde el diseño de los sistemas, desde las primeras líneas de código. Los presupuestos siguen estas palabras. Las revisiones cuadrienales de defensa integran a partir de entonces sistemáticamente el riesgo cibernético. Aumentan los efectivos dedicados. Las herramientas se perfeccionan. En los programas de formación, los jóvenes oficiales aprenden no solo a maniobrar tropas, sino también a leer paneles de control digitales, a comprender los vectores de intrusión, a medir las consecuencias de un simple gesto de distracción. Los soportes extraíbles, antaño banales, se convierten en objetos bajo vigilancia. Se autorizan con cuentagotas. Los registramos, los ciframos. Sistemas impiden físicamente su uso no aprobado. Los detectores de intrusión, los correladores de logs, los centros de supervisión se perfeccionan. La informática forense se dota de nuevas herramientas para, cuando ocurre un incidente, remontar el hilo de los acontecimientos a toda velocidad. En los pasillos del poder,
se envía un mensaje claro al resto del mundo. Estados Unidos considera a partir de ahora que todo ataque contra sus redes militares constituye una amenaza estratégica mayor. No dicen exactamente cuál será su respuesta el día en que un adversario cruce ciertas líneas rojas, pero dan a entender que podría no limitarse únicamente al ámbito digital. El incidente de 2008 se convierte en un caso de estudio, citado en las universidades, en los think tanks, en los círculos de la OTAN. Se lo describe como un ejemplo típico de ciberespionaje estatal. Se plantea la cuestión: ¿dónde se sitúa la frontera entre el espionaje aceptable entre potencias y el ataque armado en el ciberespacio? ¿A partir de cuándo un código se convierte en un arma? Entre aliados, la cooperación se refuerza. Se comparten las buenas prácticas, las lecciones aprendidas. Se integra la dimensión cibernética en los ejercicios conjuntos, en la defensa colectiva. La sombra de la llave USB infectada planea sobre los coloquios, sobre los manuales de doctrina. Recuerda, una y otra vez, que el eslabón más débil puede ser minúsculo, escondido en un bolsillo de uniforme. Retrospectivamente, la Operation Buckshot Yankee se alza como una bisagra. Los responsables del DoD, de la NSA, los investigadores, los historiadores de la ciberguerra, ven en ella el momento en que Estados Unidos comprendió, a través de la prueba, que su futuro militar también se jugaría en el silencio de los procesadores. Fue un catalizador. Sin esa brecha, la creación del US Cyber Command quizá habría sido más lenta, el reconocimiento del ciberespacio como dominio de guerra menos urgente. Sin embargo, muchos detalles siguen ocultos detrás del cristal del secreto. Los informes técnicos completos, las pruebas de atribución, los intercambios internos no se ponen a la vista del público. Los investigadores, los periodistas, deben tejer sus relatos a partir de fragmentos. Declaraciones de la NSA, discursos del DoD, artículo de Lin, informes del GAO.